Y estamos de regreso con un tema que resulta, claro, un poco recurrente ya, y es sobre lo que hay que tratar, y por eso es que les vamos a plantear a nuestros siguientes invitados el tema. La flota china vuelve a un poco a rondar por Galápagos y por el mar territorial ecuatoriano. Algunos dicen esa es consecuencia de la Convemar, esta convención que un poco nos hacía o nos hizo renunciar a la tesis tradicional, a la tesis ecuatoriana de las 200 millas marinas y el tema del Pacífico Sur. Entonces, desde este punto de vista les queremos pedir una reflexión y está en línea ya el señor coronel Fausto Cobo, que además es vicepresidente del Parlamento Andino. Señor coronel Cobo, bienvenido, buenos días. ¿Cuál su primera apreciación de este esquema en virtud de la Convemar? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Yo creo que es importante situar esta amenaza. Futuro mejor. Presentando Reactivador. Un crédito con fondo por ciento de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses. Hasta 36 meses plazo. Tendremos adelante. Banco del Pacífico. La soberanía del Ecuador, situarla en su magnitud, en el tiempo y en el espacio. Esta amenaza no es nueva. Es una amenaza que ha venido permanentemente afectando a los intereses del Ecuador. Me refiero a esa flota pesquera de más de 260 buques de todo tipo, cargueros, pesqueros, logísticos y de otro tipo de buques que succionan la riqueza del Ecuador, y no solamente de nuestro país, sino de varios países, en este caso de Chile, de Perú, de Colombia y de todos los países que estamos situados en la costa del Pacífico, en América del Sur e inclusive de Centroamérica. Esta amenaza, esta flota de buques piratas, se trata de buques depredadores de los recursos ictiológicos, no solamente de nuestro país, repito, ha venido afectando intereses del Estado. Por consiguiente, deben ser tratada esta amenaza desde el punto de vista de una política de Estado. No únicamente se trata de la defensa nacional o de la presencia de nuestra Armada Nacional, sino que tiene que haber una posición del Estado. Y ahí, obviamente, que tienen prioridad de empleo desde el punto de vista de la defensa del Ecuador. Por ejemplo, la política internacional de nuestro país, la utilización de todos los recursos disponibles y las instancias internacionales que ameritan denunciar y neutralizar esta amenaza. Segundo, nuestra propia justicia, porque también tenemos que operar con todas las mafias que están en nuestro país, apoyando, traicionando a los que les proveen del diésel, coronel Cobo. ¿Perdón? Los que les proveen del combustible, del diésel. Claro, porque hay que cortar esas líneas de comunicación logística hacia estas flotas piratas depredadoras. Y lamentablemente nosotros conocemos de las mafias que existen en nuestro país y que abastecen en alta mar no solamente a las flotas pesqueras, sino a varias actividades de buques internacionales. Y que no hacemos absolutamente nada. Estas mafias inclusive tienen partidos políticos, participan en elecciones, infiltran a la estructura política del Estado para neutralizar y lograr la impunidad de sus actividades. La Marina acaba de denunciar que hay un buque ecuatoriano, María del Carmen 4, que está abasteciendo en alta mar a esta flota pesquera ahora mismo, y que no pueden hacer nada, dicen, porque obviamente están en mar internacional. Pero nosotros tenemos que actuar con nuestra justicia en nuestro territorio, con nuestra propia soberanía, y cortar esas amenazas. Claro, está con nosotros, coronel, permítame saludar también al señor contraalmirante Alan Molestina, quien fue comandante general de la Marina, y está también ya con nosotros vía Skype el señor doctor Esteban Santos.
esta primera apreciación contra Almirante Molestina que nos hace el señor coronel Fausto Cobo, que además es parlamentario andino y vicepresidente del Parlamento andino, nos dice que hay una amenaza, pero yo recuerdo en el debate de la Convemar, yo era uno de los que decía que no había que ir hacia esa ratificación de esa convención. Pero claro, se dio, ahí hay una estructura para la Marina y desde su experiencia como comandante general, ¿usted diría que al dejar el tema de las 200 millas del Ecuador, abrió la posibilidad de tener estos conflictos o más allá de eso, estos conflictos en el Pacífico se iban a venir? Contraalmirante, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días a los señores panelistas, buenos días a todos quienes nos escuchan. Mi opinión es que es lo contrario. La adhesión a la Convemar nos dio el marco jurídico para poder enfrentar todos estos problemas que se dan en este medio tan sensible y el que yo lo llamo el más internacional que existe, el marítimo, y por eso es que era necesario que todos los estados... Una estructura mayor a la que teníamos con los de las 200 millas. Sí, porque mire, hay una confusión aquí o que malintencionadamente también se le quiere dar una interpretación errónea. ¿Cuál es la diferencia de lo que teníamos antes, 200 millas de mar territorial y ahora 12 millas de mar territorial y 188 millas de zona económica? De zona de exclusión económica, dice, ¿no? Zona económica exclusiva. Antes, pues, el mar territorial, el Estado, pues, ejerce toda su soberanía. Antes, para un sobrevuelo de una aeronave, tenía que pedir permiso. Y si era un buque, bueno, tenía el derecho al paso inocente que se conoce en el derecho internacional marítimo. En la zona económica exclusiva, las aeronaves... Son actividades las que se pueden regular ahí. Pueden navegar, pueden volar sin pedir ninguna autorización, pero la soberanía de todos los recursos que existen, recursos vivos y los que existen, los fondos marinos, pertenece al Estado ribereño, Entonces, cuando se habla de que esto le da acceso a una flota lejana que venga a pescar en la zona económica exclusiva, no es así. Debe de tener la autorización del Estado ribereño para poderlo hacer, y en este caso no se lo tiene. Más vale la Convemar, la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas, nos da los recursos jurídicos para poder ponernos de acuerdo con estos países que vienen y atentan contra las especies altamente migratorias y las especies marinas transzonales, que es el problema, nuestra depredación que se produce y que pone en riesgo la sostenibilidad de estas especies y el futuro alimento de la tierra. De la humanidad en general. De la humanidad, porque se calcula para el año 2050, con lo que va a crecer la población, es el mar el que va a poder sostener a toda esa población en el 2050. Entonces, de ninguna manera la Convemar afecta. Más vale dar los argumentos. Le da un instrumento jurídico para defenderlo entre más. Sí, y le quiero comentar algo. Ya desde el 2018 algunos países propiciaron para que se firme un tratado sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad en alta mar, que es el problema, porque más allá de las 200 millas marinas se considera el alta mar, donde existe esta libertad para... Una especie de área internacional. Así es, aguas internacionales, como también se las conoce, y está pendiente la firma de este tratado que se paralizó por esta pandemia que estamos viviendo al momento. Permítame saludar al señor doctor Esteban Santos. Esteban, bienvenido, buenos días. Bueno, desde el punto de vista de la cátedra, en cambio, del análisis jurídico, yo insisto, en el Congreso en esa época no tramitamos, el informe fue negativo por lo de la Convemar. Creíamos que lo de las 200 millas había que defenderlo. Bueno, el comandante Molestina nos dice, no, este nos dio un instrumento mayor.
¿Cuál es el análisis jurídico, Esteban? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Buenos días y un placer compartir este panel con los contertulios. Mira, yo personalmente creo que existen tres aristas que tienen que ser tomadas en consideración. Estamos claros dentro de un marco jurídico, dentro de una convención de Naciones Unidas, efectivamente, como se lo ha conversado. Creo que puedo aterrizar, insisto, en tres asuntos de relevancia para el Ecuador y para sus intereses como tal. La primera, que no es la primera vez que estamos ante una amenaza. Ya es casi un acecho, ¿no? Correcto. Cuando estamos hablando de una flota de más de 250 buques, pues evidentemente es un ejército que está, y esto otra vez, por favor, 250 buques chinos de lo que conocemos, no tenemos ninguna información en el público con respecto a otros barcos con otras banderas que también puedan estar operando en la zona. Entonces, eso efectivamente es un problema muy grave para un ecosistema tan delicado como el de las Galápagos. Cuando hablamos del problema dentro de esta zona de exclusión económica del Ecuador, insisto, es importante mencionarlo, que no estamos hablando del Ecuador continental, estamos hablando justamente del archipiélago de las Galápagos, que es una de las maravillas del mundo, que tienen que tener, en mi criterio, un trato diferenciado y especial. Cuando vemos, es el primer punto. El segundo es que yo lo veo muy complicado que el Ecuador como tal tenga toda la capacidad para poder hacer un control efectivo. Espero estar corregido en esto, pero, y es un pero grande, y simplemente regresemos a ver lo que han sido las compras de provisiones de armamento del Ecuador justamente para temas de vigilancia en la última década. La gran mayoría justamente han sido con créditos chinos y equipamientos chinos como tal. Tenemos una directa relación de dependencia ya con este país. No nos olvidemos lo que está pasando en este momento en el Ecuador, que lamentablemente ya hay una provisión de casi un 11% de crecimiento del PIB, y una de nuestras principales industrias del camarón se está viendo afectada principalmente y justamente porque China está denegando temporalmente el acceso. Entonces, políticamente el gobierno no quiere saber nada de tener un impasse con el gobierno chino. Yo le veo muy lejano, por ejemplo, un escenario en donde vayamos a volver a incautar un barco como se dio hace algunos años, porque las situaciones son diferentes. Entonces, el tema político juega lamentablemente en detrimento de los intereses de las islas y del ecosistema como tal. Yo creo que el Ecuador no tiene una postura tan fuerte, porque si regresamos a ver, por ejemplo, en toda América Latina, en donde se están dando, en todo el continente americano, no solo para hablar en Latinoamérica, donde se están dando justamente estas faenas en alta mar, es interesante regresar a ver en cuáles son los países. Si por ejemplo, hablando en voz alta en este momento, pienso en otro de los ecosistemas más delicados que tiene todo este continente, en Alaska, por ejemplo, no vamos a ver jamás que tengamos una flota grande con bandera china, efectivamente pescando en aguas internacionales de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas, pero jamás China osaría hacer algo así contra intereses directamente de los Estados Unidos o de Canadá, por ejemplo. Entonces, en esa medida sí creo que el Ecuador tiene que replantearse fuertemente cuáles son sus prioridades como Estado. Sería muy interesante, por ejemplo, tener una respuesta directa por parte de la embajada china, de las administraciones como tal, pero no la vamos a tener en este momento, no la hemos tenido, y en mi criterio no la vamos a tener. Y no la van a pedir tampoco. Porque no tenemos la sartén por el mango, efectivamente, porque en este momento el Ecuador está con la agenda en otro lado. Estamos viendo cuál va a ser nuestro cuarto vicepresidente en 4 años, estamos viendo cómo pagar unas cuentas que no tenemos de dónde sacar, y dentro de estos principales y únicos productos que estamos exportando, justamente el mercado es China y está siendo cerrado. Entonces los esfuerzos diplomáticos del Ecuador están justamente en tratar de ver cómo poder restaurar esta relación comercial con China. Entonces, esto jamás va a venir con una idea, con un mensaje de no te vamos a dejar y vamos a bifurcar un camino en aguas internacionales. Entonces, finalmente, esto sí es algo muy sensible, muy grave, porque estamos hablando de uno de los lugares más biodiversos del planeta, donde existen especies endémicas al mundo como tal. La reacción debería ser, en virtud de la CONVEMAR, una reacción universal, Esteban. Sí, yo precisamente lo que creo es que justamente espacios como el archipiélago de las Galápagos tienen que tener una exclusión especial. Está claro una tesis universal en donde justamente se hablaba de esta zona de exclusión económica y en la tesis de las 200 millas como tal. Yo creo personalmente que las Galápagos tienen que tener una consideración especial. Por eso hablaba, por ejemplo, hacía un símil a lo que puede pasar en Tierra del Fuego, a lo que puede pasar en Alaska. Son lugares del mundo que tienen que tener un tratamiento especial. Y más ahora cuando estamos
estamos viendo justamente que hay países tan depredadores justamente por su tamaño y por la forma en la que pueden, cuando hablo de depredadores, es la cantidad de recursos que pueden extraer en un mismo tiempo. Eso evidentemente rompe un ecosistema, rompe un equilibrio, y por lo tanto el Ecuador tiene, y eso es urgente, tener que elevar justamente una voz de protesta, pero como lo hemos dicho, lamentablemente estos tres antecedentes complican de suma manera. Señor Coronel Fausto Cobo, ahí está la estructura. Estamos un poco dependiendo también de la política económica, de lo que se pueda hacer. La soberanía sometida a ratos a una resolución, como nos ha dicho claramente el doctor Santos, a una resolución de política económica también. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo tratarlo? No sé si el Parlamento andino también tiene. Ahí está Chile, ahí está el Perú, está Colombia. ¿Cómo hacerlo, señor Coronel? Mire, este momento estamos enfrentando un tema de Estado. No es un tema, repito nuevamente, de una de las expresiones del poder. No es solamente político, no es solamente económico, no es solamente social, no es solamente militar, ni policial, ni jurídico. Es el poder nacional el que tiene que enfrentar esta amenaza. Y para eso el gobierno del Ecuador, con toda su institucionalidad, debe elaborar una estrategia para neutralizar, repito, esta flota pirata que se encarga de succionar la riqueza del mundo, no solamente del Ecuador. Igual que el narcotráfico, la pesca ilegal, la pesca de esta manera es una amenaza que no es únicamente para un Estado. Y entonces esa condición tiene que ser también aprovechada para extender nuestra área de influencia y nuestra área de interés con cooperación internacional, con el uso legítimo de las instancias internacionales. La ONU, por ejemplo, la propia CONDEMAR es el único instrumento jurídico reconocido internacionalmente. Las 200 millas territoriales pasaron a ser la historia. Una utopía nuestra, pero no estaba reconocida en el ámbito internacional. La CONDEMAR fortalece nuestra posición de defender los recursos nuestros con nuestras aguas interiores, con las 12 millas de mar territorial y las 188 millas de zona económica exclusiva. Pero también la región insular tiene las mismas condiciones en la CONDEMAR, es decir, nuestras islas tienen también 12 millas territoriales y tienen 188 millas de zona económica exclusiva, pero también hay que utilizar adecuadamente los instrumentos de esta convención, de esta constitución de los mares, como se la conoce. Y entonces ahí, por ejemplo, ¿por qué el Ecuador no ha intensificado sus acciones para extender la plataforma continental más allá de las 200 millas, que lo permite la CONDEMAR con justificaciones adecuadas, como por ejemplo lo que acaba de decir el doctor Santos, la condición especial de Galápagos? Entonces en Galápagos se podría extender. Pero ahí nos podrían decir, coronel, se podría decir ahí el Estado ecuatoriano no tiene la posibilidad de defender, incluso solo, ni siquiera lo que está escrito en la CONDEMAR. Pero absolutamente, y tampoco teníamos esa condición con las 200 con nuestras millas. Capacidades cuando teníamos más territorial, tampoco lo teníamos, y no teníamos un instrumento jurídico internacional al cual acudir. Cuando yo voté a favor de la CONDEMAR, hace 8 años se ratificó y se cumplió con los procedimientos requeridos internacionalmente para un tratado internacional. Nuestra adhesión fue hace 8 años. ¿Qué se ha hecho en los 8 años para optimizar los recursos que permiten la CONDEMAR? Yo creo que absolutamente nada. Y ahí, por ejemplo, es justamente donde debemos
incidir para que se hagan estos temas y se utilice adecuadamente los recursos. Yo creo que, por ejemplo, usted me habla del asunto del acuerdo de Cartagena y del sistema andino de integración, no del Parlamento andino solamente, sino del sistema andino de integración. La semana pasada acabamos de ver cómo los presidentes de los países miembros del sistema andino de integración se reunieron vía telemática y dieron impulso a la presidencia pro tempore nueva de Colombia. Entonces allí en esas instancias es donde se debe abordar estos temas. La seguridad colectiva, la seguridad internacional tiene que abordar no necesariamente con alianzas, pero con cooperación internacional. Y en aplicación de la convención, entonces. ¿Perdón? En aplicación de la propia convención. De la propia convención y también del acuerdo de Cartagena. Se ha avanzado también, en temas de aranceles, en temas de financiamiento a través de la CAF, del Banco Latinoamericano, de muchísimos temas de la movilidad humana. Se ha avanzado en el tema de integración. Pero se podría tratar hay que avanzar en los temas de seguridad colectiva. Hay temas como el narcotráfico, como la pesca ilegal, como la minería ilegal, que debemos abordar con la cooperación internacional y ojalá con alianzas importantes. Como nos plantea el doctor Santos, parecería que entonces la movilidad política del Ecuador, la capacidad que tengamos de movernos diplomáticamente va a tener una importancia. Señor comandante Molestina, ¿estamos preparados para aplicar entonces la CONVEMAR, de alguna manera ejercer ese control? ¿Qué mecanismos se podrían usar o qué mecanismos usted recomendaría que se usen para justamente no caer en manos de esta depredación china? Talía Flores decía, ¿qué pasa en el Ecuador? Nos están robando por aire, mar y tierra. Mira, hay que hacer mucho en política exterior. Nos adherimos a la CONVEMAR, la cual nos da el derecho para poder ampliar nuestra plataforma continental hasta 350 millas. La adhesión se la hizo en el año 2012. La CONVEMAR da 10 años para que se presente la propuesta con los respectivos estudios científicos y ya faltan 2 años y no se ha avanzado mucho. Entonces vamos a perder una de las causas que nos llevó pues a adherirnos a la CONVEMAR. Existen los instrumentos jurídicos también que da la CONVEMAR para que los estados ribereños que tienen este problema en que vienen flotas lejanas a pescar y a atentar contra la conservación pues de la biodiversidad marina, la sostenibilidad de las especies marinas, se pongan de acuerdo con estos países y lleguen a un consenso todos los países que se ven afectados, ¿no? Fundamentalmente la densidad de esta flota china donde se concentra está frente aquí en América del Sur, frente al Perú y al Ecuador, y en el Atlántico, en Argentina, recién en mayo tuvieron serios problemas la Armada Argentina para controlar a esta flota pesquera china. Es decir, que básicamente la política exterior es la que tiene que fijarse objetivos y actuar bajo este esquema. ¿Usted diría que este es un nuevo escenario de conflicto? ¿Este es un nuevo escenario de conflicto? El mar siempre será un escenario de conflicto porque ahí está la sostenibilidad de la vida en la tierra. El más del 80% de toda la carga que se mueve en el mundo es por vía marítima. Todavía no hay otra forma de hacerlo que sea más económico por los volúmenes que se lleva. Entonces, en política marítima al Ecuador le falta mucho, debería de ser más ágil. Para mí debería ser un objetivo nacional. Contraalmirante, pero en el caso de lo que nos recuerda el doctor Santos, dice, oigan, tenemos que trabajar para hacer un esquema de defensa. La Armada debería tener también una propuesta sobre eso. Vamos a tener que ir trabajando. Sí, la Armada lo ha tenido. De hecho, la Armada tiene la Dirección General de Intereses Marítimos, que hasta antes de este nefasto gobierno que tuvimos por 10 años,
esta Dirección General de Interés Marítimo tenía un oficial de enlace que trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero luego ya no se dio este nexo que existía, y el política marítima pasó mucho a depender del Ministerio de Transportes. Sin embargo, los esfuerzos de las armadas siempre han estado ahí porque es una de sus tareas, y de hecho esta área protegida de Galápagos se debió a la acción del oficial de enlace en la Organización Marítima Internacional con sede en Londres. Entonces la Marina ha hecho su trabajo, pero no es un trabajo de la Marina. Claro, es como dice el coronel Cobo, esta es una cosa del Estado. Si le corresponde al Estado ecuatoriano, lo que la Marina hace es asesorar, dar sus puntos de vista, pues, y ya le corresponde pues al presidente de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores, de tomar la batuta. Doctor Santos, en esto entonces una respuesta diplomática. Usted ha hecho un análisis clarísimo sobre las dependencias que tenemos, con quién nos vamos a trompear. O sea, esto es, vamos a trompearnos en el coliseo de ellos, en la cancha de ellos y con plata de ellos, resultaría, doctor Santos. Mira, este 2020 está claro que está siendo uno de los años más difíciles y más complicados, no solo para Ecuador, sino para el mundo. En esa lógica también tenemos que entender que cada uno de los países lamentablemente están alejándose del multilateralismo y están tratando los problemas de repetir la historia, ¿no? En lugar de justamente fortalecer procesos de integración y procesos de multilaterales a través de justamente organismos internacionales, en este momento cada país básicamente está cerrado en sus fronteras de ver cómo poder lidiar con una pandemia. Si a esto le sumamos justamente un problema tan grave que estamos viendo los ecuatorianos por un factor externo, que es una de las potencias que puede y tiene los recursos y lo está haciendo en este momento. Entonces, en mi criterio, ya explicamos hace un minuto los 3 escenarios por cuales yo creo que el Ecuador no tiene la sartén por el mango. Pero ahora hay una cereza al pastel. La cereza al pastel es que en un mundo democrático, en un mundo regido por las normas, yo creo que en este punto no es el problema no es tanto hablar de qué es exactamente lo que puede o no dar la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho al Mar, sino es un problema de exigibilidad. Y el problema más grande que tenemos en las relaciones internacionales, de la solución de controversias a través del derecho internacional público, es que estos procesos duran demasiado tiempo, son extremadamente costosos y la política también tiene su tajada en este partido. Cuando hablamos de solución de controversias entre privados como tal, ya hablamos de problemas de costos dantescos. Cuando hablamos en este momento, creer que el Ecuador va a abrirse una nueva esfera, abrir un camino en este momento, bifurcar para entrar en un conflicto jurídico contra China para respetar su soberanía ecuatoriana, yo creo, insisto, que esto no lo va a pasar porque simplemente la agenda del Ecuador está lejos de hacerlo y lo que necesitamos más bien es un beneplácito de China para que nos sigan comprando nuestro camarón y productos que no pongan las trabas que están poniendo, que además desprestigian a un producto que es bueno. Y por eso mismo, el Ecuador, en esa medida, yo creo que la administración de turno no se va, entre comillas, a querer disparar en el pie para que no nos pongan las trabas, como te decía. Pero ¿qué hacemos con esta flota depredadora que está siempre al acecho? Esa es una pregunta, finalmente, la del millón, porque si vemos que, insisto, nuestra respuesta era entonces, por un lado, tener un patrullaje real, poder hacer uso y soberanía de todo nuestro espacio territorial como tal. Y en caso de incumplimiento, poder justamente ejercer acciones dentro de las competencias del Ecuador como Estado soberano, y si es que estas persisten, evidentemente se pueden activar mecanismos de solución de controversias en el marco de Naciones Unidas. Pero como digo, hay los dos problemas. No queremos pelearnos con los buques de bandera China porque afectan a nuestros intereses económicos para las exportaciones del Ecuador, sin entender que justamente el quebrar este ecosistema tan delicado que son las Islas Galápagos tendrán evidentemente tendrán unas repercusiones aún mucho mayores. Entonces, en conclusión, ¿qué va a pasar finalmente? El Ecuador va a iniciar una querella internacional. En mi criterio, eso está muy lejos de pasar. Y lo que estamos haciendo, las balas dentro de la política exterior ecuatoriana, está viendo cómo poder justamente ganarse un beneplácito para poder volver, en las
palabras que Francisco acabas de mencionarlo, sin poner trabas, poder seguir enviando nuestros productos primarios a este mercado del cual cada vez somos más dependientes. Entonces eso no va a pasar. La Armada ecuatoriana tiene este rol justamente protagónico de tener que defender nuestra soberanía. Si la Armada captura un barco, Esteban. Eso es el tema. ¿Qué pasa ahí? Porque Sí. ya entramos en el ámbito político. O sea, por eso es que ya, yo empezaba o sea, diciendo en ejercicio de la ley le capturan al barco. Yo creo que en el segundo escenario esto no va a pasar, porque políticamente no existe esta voluntad política, no existe la voluntad política porque es un gobierno que solo está pensando ya en cómo terminar su mandato, está pensando en cómo acabar con esta post-pandemia loca que estamos viviendo, y por lo tanto, enemistarse con uno de sus principales socios comerciales hoy en día, eso no va a pasar. Por lo tanto, y por eso insisto en la importancia que debería ser justamente los organismos internacionales. Se hablaba hace un momento del Sistema Andino de Integración, que lamentablemente en mi criterio todavía nos queda viendo luego de 50 años de iniciación, porque los intereses de los latinoamericanos, de los andinos, si bien están correlacionados, no hemos podido todavía plasmarlos efectivamente en mecanismos apropiados de ejecución. Seguimos todavía en el discurso. No ha pasado, el ecuatoriano de calle ni siquiera conoce de estos mecanismos. Y por lo tanto tenemos que estar simplemente resguardados, esperanzados en que las Fuerzas Armadas hagan su labor, pero aún así lo hagan, están lamentablemente cooptadas por lo que puedan hacer las autoridades. Exactamente, por las autoridades de turno y las autoridades, insisto, no jurídicas, sino políticas por la coyuntura que estamos viviendo. Para concluir este diálogo, les voy a pedir a los tres entonces una última y corta, digamos, recomendación para este momento. Señor Coronel Cobo, ¿qué recomendamos entonces? Mire, el tema es de seguridad nacional, es de seguridad integral, no es un tema de defensa nacional solamente, sino es un tema de seguridad integral. Allí entonces la batuta la lleva el gobierno nacional, que es el encargado de dar el concepto estratégico de la seguridad, y obviamente de allí se derivan las acciones que deban hacer todos los órganos institucionales que les corresponda. Uno de ellos es la defensa nacional. El sistema de seguridad, el sistema de defensa nacional en el gobierno corrupto del convicto prófugo de la década nefasta del Ecuador fue debilitado. Aquí, por ejemplo, se necesita con suma importancia un sistema de inteligencia, no solamente militar, sino nacional, que opere, que vigile, que explore, que nos dé los elementos para establecer esta política. Allí la inteligencia nacional, en lugar de perseguir periodistas, en lugar de perseguir opositores políticos, debería estar diseñando cómo opera esta amenaza y qué hacer. No necesariamente por estar en áreas de alta mar adyacentes a las 200 millas, a las 18 millas, a las millas territoriales y a las zonas económicas exclusivas, no quiere decir que no afecten a nuestros recursos. Yo le voy a leer la declaración, parte del artículo 12 de la declaración con la cual el Ecuador se adhirió y se ratificó a la CONVEMAR. Y dice así: de conformidad con las disposiciones de la CONVEMAR, cuando la misma población o poblaciones de peces asociados se encuentren tanto dentro de la zona ecuatoriana de 200 millas como en un área marítima adyacente dicha zona, los estados cuyos nacionales pesquen tales especies en el área adyacente a la zona ecuatoriana están obligados a acordar con el Estado ecuatoriano las medidas necesarias para su conservación y protección, así como para promover su óptima utilización. A falta de dicho acuerdo, el Ecuador se reserva el ejercicio de los derechos que le corresponden conforme al artículo 116 y otras especificaciones de la CONVEMAR. Le leo esto porque los politiqueros, cuando hacen las normas, y esta es una norma que está en el registro oficial, una declaración del Estado ecuatoriano, cuando se adhiere, simplemente no miden
la capacidad del poder disponible. Y entonces queda en letra muerta. No es posible que los ecuatorianos digamos que pasan por nuestra zona económica exclusiva, vulnerando nuestros derechos, y entonces no hay que capturarle a los buques pesqueros. Nuestra Armada Nacional tiene que hacerlo, cumplir con su obligación de la defensa nacional, y obviamente el Ecuador tiene que hacer el ejercicio de su soberanía, que lamentablemente está relacionada con su poder disponible. Claro. Yo ahora les pregunto, cuando el Ecuador aumentó las capacidades de la pista aérea, de las pistas aéreas en las Islas Galápagos para explorar, ahí saltaron los de izquierda, saltaron los revolucionarios, dijeron que sí, que dice cuánto, cómo van a hacer de Galápagos, y ahora entonces, ¿cómo quieren que exploren? ¿Cómo alargamos? Nos hemos negado también a generar instrumentos que nos ayuden, ¿no? Pero absolutamente. Y entonces ahí estamos pagando las consecuencias del debilitamiento del sistema de seguridad nacional. Cuando todos estos politiqueros hablan de que ya no hay guerra, que ya no hay esto, que hay que debilitar las Fuerzas Armadas, que hay que debilitar por acá y por allá. Y ahora, entonces, ¿cómo responde el Ecuador frente a eso le diría al señor comandante Molestina, contraalmirante, ¿cuál sería su recomendación? El señor coronel Cobo nos dice: nos debilitaron, dañaron un sistema de defensa, pero coincidirá usted que tampoco es que con un sistema de defensa grande, no somos una potencia, podría ser tratado. ¿Esto cómo usted recomendaría que sea tratado? Primero, las Fuerzas Armadas tienen que cumplir la norma que está establecida en la Constitución, que es defender la soberanía y la integridad territorial. Por eso, cualquier buque de cualquier bandera que cometa un acto que va contra la norma, como es pescar en la zona económica exclusiva, tiene la obligación, cualquier buque de detenerlo. Así venga el presidente de la República y le ordene que no lo detenga, pues estaría contraviniendo lo que está en la Constitución y tiene todo el amparo legal para detenerlo. El problema es que estos buques no están dentro de la zona económica exclusiva, están en aguas adyacentes, en la alta mar que se conoce, o aguas internacionales, y como ya lo he mencionado y se ha mencionado, sí existen los instrumentos legales y la propia agresión a la CONVEMAR lo establece, porque así está dentro de los artículos de la CONVEMAR, que tienen que ponerse de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, entonces tiene que acudir al Tribunal Internacional de Derecho del Mar para zanjar esta controversia. Y esta es una amenaza que no es solamente para Ecuador, pero es casi en todo el mundo que está esta flota depredadora en el África, está en todos lados. Entonces, en el Atlántico se les ha visto, sí, el conflicto que usted recordaba con la Argentina es evidente. En mayo de este año estuvo la flota ahí frente a la Argentina, que tuvieron serios problemas. Entonces yo veo que sí existen las condiciones para que la comunidad internacional pueda exigir que este tratado que está en espera que se firme para la conservación de la biodiversidad en alta mar se dé lo más pronto posible. Ahora, desde luego que la Armada del Ecuador, con los medios que tiene que estar haciendo presencia efectiva. Tiene que hacer su trabajo, pero no... Que de hecho es casi imposible que un país lo pueda hacer el 100%, porque el área marítima es muy grande y por ende también difícil de ejercer un control pleno en el 100%. Esteban, con usted terminamos. El tema es entonces, la Armada podría cumplir, más allá de los poderes grandes o pequeños, que cumple con la ley, pero eso podría generarnos en cambio un conflicto diplomático, como usted lo ha señalado, que no necesariamente puede ser favorable. Parecería entonces que la CONVEMAR y el derecho internacional es el aplicable y la diplomacia es la que debe actuar. Esteban, con usted terminamos el tema. Gracias, Francisco. Mire, yo creo que finalmente el Ecuador tiene que hacer un mea culpa profundo.
Creo que todos estamos de acuerdo en que las Islas Galápagos del archipiélago son la joya de la corona que tiene el Ecuador. No hay duda en que el Ecuador y el mundo quieren mantener justamente la conservación de las Galápagos como tal. Y yo creo que se ha dado un malentendido por parte de gobiernos de turno, en donde con esta idea de la soberanía malentendida, insisto, que nadie puede opinar básicamente sobre los asuntos del Ecuador, yo creo que eso es un equívoco cuando estamos hablando del respeto a la biodiversidad justamente de este patrimonio de la humanidad como tal. Se ha dicho, y creo que estoy de acuerdo en eso, está claro que el Ecuador solo es una tarea muy dantesca el tener que controlar, justamente patrullar todo el archipiélago de los Galápagos y justamente poderlo hacerlo de forma efectiva cuando tenemos pues estos cargamentos pues de buques que operan en el mundo entero, como también bien se ha dicho, pero siempre dejo acotado esto, en el mundo entero, ¿en qué lugares? En lugares frente a qué países, claro. Exactamente. No vemos ningún buque depredador chino en las 200 millas de Mónaco o en París o en los Estados Unidos, claro, o en Chile, en Europa, en el primer mundo. Entonces, esto es un tema que volvemos a entender la lógica del por qué importa tanto el multilateralismo, la cooperación internacional, el entender que mucho más fuertes vamos a ser como una opinión, como bloque, que sea la comunidad andina, que sea justamente una unión latinoamericana, que esto es otro de los anhelos que vamos desde hace ya medio siglo intentar y todavía con muchas falencias. Entonces, hasta que la parte política, hasta que la parte jurídica y hasta que la parte diplomática logre un cometido, yo creo que es importante dejar ya finalmente señalado y planteado sobre la mesa el hecho de que las Galápagos tienen que justamente tener una mayor exposición de llamada ante el mundo. Si bien el mundo entero conocen de las Galápagos, del mundo entero quieren visitarlas, yo creo que también es importante que el mundo entero pueda justamente hacer un grano adicional, aportar un grano adicional para que esta preservación se pueda dar de forma efectiva y sin muchas palabras, porque está claro los mecanismos que existen. Creo que también está muy claro las limitaciones que pueden tener Fuerzas Armadas, las limitaciones que puede tener un gobierno, un Estado pequeño que está en este momento tratando de salir de esta crisis tan grande en la que estamos viviendo. Por esto ha sido, creo, la historia del Ecuador desde siempre. Y por lo tanto, en las Galápagos como tal, ¿qué es lo que queremos hacer para cumplir con yo creo que los intereses y no las posiciones? Y los intereses de todos son finalmente esta preservación de las Galápagos. Y para tal, yo creo, y con esto terminaría, que la medida tiene que ser el que la comunidad internacional justamente pueda tener una participación, no digo en torno a la soberanía, insisto, claramente, estos son islas ecuatorianas, pero sí para el control, para el manejo, para el respeto justamente de este patrimonio de todos. Queremos agradecer, gracias al señor doctor Esteban Santos, al señor coronel Fausto Cobo y al contraalmirante Alan Molestina. El derecho del mar, la Convemar, pero la flota china está ahí acechándonos. Es un tema complejo, De inmediato queremos dar la bienvenida al ingeniero Mauricio Mendoza, jefe de atención al cliente de la empresa eléctrica, ¿no? ¿Cómo está generando la facturación? Se ha normalizado, diríamos así. Hay sectores que nos dicen que todavía no les llegan las lecturas. Otros se han quejado de que les han hecho una ponderación de los últimos meses y eso afecta a los recursos. Así es que, ingeniero Mendoza, bienvenido, buenos días. ¿Cómo está nuevamente funcionando el tema de atención al cliente y la facturación? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad que nos brindan a la empresa eléctrica Quito de poder absolver las inquietudes de nuestros clientes. Efectivamente, como usted bien lo señala, nosotros ya hemos retomado las actividades de toma de lecturas, que básicamente fue el factor que nos obligó a tener que estimar los consumos en los meses de marzo, abril y mayo. Básicamente, como ustedes conocen, debido a la emergencia sanitaria no fue posible que nuestro personal vaya a los diferentes inmuebles, a los diferentes domicilios de los clientes a tomar la lectura del medidor. Y eso generó que nosotros tengamos que promediar los consumos de acuerdo a los últimos 6 meses que cada uno de los clientes venía registrando en su medidor. Una vez que ya nosotros tenemos ya la lectura del equipo de medición, hemos determinado que efectivamente en la tarifa residencial tenemos aproximadamente un 34% de clientes que se mantuvo similar a lo que nosotros promediamos o más o menos un 10%. Un 24% ocurrió el efecto contrario, es decir... Mayor consumo. Diría al revés, menor consumo. Menor consumo. Sí,
Entendemos que estos casos se refieren a las personas que se fueron a vivir con familiares la cuarentena o abandonaron el sitio de vivienda. que estaba, exactamente, o regresaron a sus ciudades de origen. Y un 40% sí efectivamente es mayor al 10% el incremento del consumo de cada cliente. Eso es lo que Entonces hay que hacer un trabajo de liquidación del consumo, pero tienen a su vez una regulación de que no se puede suspender por falta de pago. Efectivamente. En el caso de la tarifa de vivienda o residencial, eso es lo que se ha hecho. Se ha hecho un ajuste a todos estos consumos y evidentemente eso se refleja en las cartas de junio. En lo que tiene que ver a la tarifa comercial e industrial, el efecto es totalmente contrario. El 70% de los servicios hubo una disminución de consumos, obviamente porque dejaron de funcionar o porque atendieron de manera parcial. En todos estos casos, que son el 70%, lo que nosotros hemos hecho es generar notas de crédito, es decir, devolver el valor que se estimó en exceso. Y esas notas de crédito son valores... ¿Se van a ejecutar que en los próximos meses con el consumo? Eso depende. Si es que el cliente... ¿O hay devolución de recursos también? Claro, si el cliente desea, nosotros lo podemos hacer a través de una transferencia bancaria, o si es que no lo cree conveniente, lo podemos ir devengando de los siguientes meses que se vaya consumiendo. Usted nos diría entonces, ingeniero Mendoza, ya estamos teniendo las lecturas, les van a visitar los funcionarios de la empresa eléctrica o la empresa encargada de la lectura, no hay suspensión. ¿Hasta cuándo y seguía funcionando la suspensión de servicios en hogares? Parece que no, ¿no? Eso es muy importante. No existe cortes de servicio, suspensión de servicio por falta de pago, mientras dure la emergencia. Adicionalmente, si es que alguien no ha cancelado, tampoco existen recargos por intereses de mora o conceptos adicionales. Básicamente, si es que no cancela, lo que ocurre es que se va a acumular ese valor a las siguientes planillas. Pero para esos casos, también entendiendo la situación compleja que estamos viviendo, también hay la posibilidad de que estas personas puedan acogerse a un convenio de pago, el cual puede ser diferido hasta 12 meses sin intereses. Eso ya depende de las circunstancias o de la conveniencia de cada uno de los clientes. Bueno, muchísimas gracias. Entonces estaremos coordinando otra nota informativa para ver cómo avanza las relaciones, el servicio que nos da la empresa eléctrica. Muchísimas gracias a Mauricio Mendoza, jefe de atención al cliente de la empresa eléctrica Quito. Bueno, luego de este pequeño corte volvemos con Francisco Febres Cordero y su nuevo libro, Pasiones de un hombre bueno. Enseguida regresamos. Calidad. Innovación.